Máquinas rotativas, motores paso a paso. Es un tipo de motores que se nos sale un poco de la línea de lo que hemos estado viendo hasta ahora en esta unidad de trabajo, de motores de tipo industrial, de potencia y demás, pero es un tipo de motor que se emplea mucho en los sistemas automáticos. El motor paso a paso. Es un motor de corriente, podemos decir que de corriente alterna, aunque en realidad funciona a partir de corriente continua. Corriente alterna porque no, lo que le llega al motor en sí mismo no es una corriente uniforme y lineal, sino que son una serie de impulsos, ¿no? Pero en realidad es un motor que trabaja a partir de eso, de unos impulsos que son generados a partir de unas tarjetas controladoras, de las que iremos hablando. Son motores electromagnéticos rotativos que convierten mecánicamente entradas de pulsos digitales a movimiento rotativo incremental. Es decir, el movimiento de un motor paso a paso no es un movimiento continuo, sino que es un movimiento a saltos. El hecho de hacer que el movimiento de este motor sea lo más continuo posible se consigue aumentando considerablemente el número de pasos o el número de saltos, para que esos saltos pues no presupongan un funcionamiento intempestivo del motor, a saltos y demás, ¿no? El ángulo mínimo de movimientos, la resolución, que es lo que podemos hablar, es decir, el movimiento mínimo del motor, puede ser desde 0,92 grados, perdón, desde 0,72 grados hasta 90 grados. Está claro que los motores de 90 grados pues no tienen mayor utilidad, ¿eh? Nada más que en momentos muy precisos, porque 90 grados se mueve, pues eso, de un cuarto de vuelta a un cuarto de vuelta, en un salto. Entonces, bueno, no aportarían demasiado, pero bueno, pero que estaría un poco entre ese margen de funcionamiento. Los motores paso a paso también se lo denomina stepper, ¿vale? Tienen una resolución más o menos entre 15 y 30 grados por paso. Bueno, esto se indica aquí, pero realmente es mucho menos, ¿no? Normalmente es mucho menos, porque 30 grados por paso es muy pequeño, ¿no? Es decir, normalmente los que se utilizan con una resolución mucho mayor, ¿no? Y son de tres tipos. Ahí veis dos imágenes, un poco una animación que más o menos me adelanta un poco cómo va a funcionar el motor paso a paso. Una fotografía donde vemos ya alguna característica como la multitud de bobinas que tiene, el rotor en forma de engranaje. Tiene forma de engranaje no porque engrane ahí nada mecánicamente, sino por establecer los distintos polos de uno y otro. Digamos que aquí el diente superior sería un polo y el diente inferior sería otro polo diferente. Y los tipos de motores paso a paso, según su principio de funcionamiento, que vamos a abordar ahora, son de imán permanente, de reluctancia variable o híbridos, que indica un poco una mezcla de ambos. Imán permanente, reluctancia variable e híbridos. ¿Qué significa reluctancia? Para seguir avanzando, pues es un palabra que no hemos comentado. Bueno, pues la reluctancia es una magnitud semejante a la resistencia, nada más que en sistemas magnéticos. Me explico. ¿La resistencia qué es? Es una magnitud que mide la capacidad de oponerse al paso de la corriente eléctrica. Bueno, pues la reluctancia es una magnitud que expresa la capacidad de oponerse al paso del flujo magnético, de la línea de fuerza, ¿vale? Es como una resistencia magnética. Esa es la reluctancia. Si hay dificultad para que pase la línea de fuerza, por ejemplo, en un campo magnético continuo de chapa, pues hay poca reluctancia. Ahora, en un campo magnético que no es continuo, que tiene un espacio de interrupción entre dos piezas polares, como puede ser en un motor, por ejemplo, pues ya ahí hay una reluctancia, hay una capacidad de oponerse, porque la línea de fuerza se distribuyen peor en el aire que en un sistema ferromagnético. Entonces, ese es el concepto de reluctancia, como resistencia magnética variable, ¿eh? Reluctancia variable. Ventaja de los motores paso a paso. Pues ahí más o menos los tenéis. El ángulo de rotación es proporcional a los pulsos de entrada.
tantos pulsos, tantos ángulos. Así. Yo de entrada ahí ya puedo conocer en qué posición va a quedar un motor enviándole un número de pulso determinado. Si yo sé que a cada pulso se mueve 1 grado y le envío 30 pulsos, se va a mover ese motor 30 grados. Y lo sé. No me hace falta tampoco, hay una realimentación que me diga en qué posición está el motor. Eso ya es una ventaja también. Exactitud en la posición y repetición de movimientos. Quiere decirse que yo siempre que le mande 30 pulsos se me va a mover siempre 30 grados. Independientemente de la carga. A no ser que la carga le bloquee, entonces en ese caso no se movería. Pero si la mueve, se mueve 30 grados. Los motores paso a paso tienen un error de 3 a 5% del paso, y dicho error no es acumulativo de un paso a otro. El error que puede tener de ese grado más o menos, pues no se va acumulando, digamos que siempre el mismo en todos los pasos. Tiene una excelente respuesta ante el arranque y parada e inversión de giro. Es confiable desde el punto de vista que no tiene escobillas en el motor que se puedan desgastar y demás. El motor responde a pulsos digitales, lo que permite un control de enlace abierto. Esto ya lo comentaba antes. En la primera, si yo sé la posición que está porque le manda un número de pulso determinado, no hace falta un control en lazo cerrado. Así no hace falta tener un detector, un encoder en el motor que me diga en qué posición va a quedar. Yo ya sé que le he mandado 30 impulsos a 1 grado por impulso o medio grado, pues tienes tantos grados y sé en la posición que queda. Y puede tener un gran rango de velocidad de rotación, dado que esa velocidad depende de la frecuencia de los impulsos, lógicamente. Cuanto mayor sea la frecuencia de los impulsos, mayor será la velocidad. Entonces es relativamente fácil controlar la velocidad de este motor aumentando o disminuyendo la frecuencia de sus impulsos. Las desventajas. Bueno, pues puede ocurrir un fenómeno de resonancia si el motor no es controlado adecuadamente. Una resonancia mecánica. Esto es difícil de explicar y de entender, pero resulta que debido a la masa y a la disposición dinámica del rotor, del sistema mecánico, hay una frecuencia que coincide con la frecuencia de pulsos, ¿no? La frecuencia de oscilación del motor, con lo cual puede quedarse el motor como fibrilando en una posición, ¿vale? Y entonces no fallarme algunos pulsos de esa frecuencia. Eso se llama frecuencia de resonancia mecánica. Y otra de las ventajas es que a muy altas velocidades pues es difícil de controlar. ¿De acuerdo? Se puede controlar la velocidad, pero cuando ya se requieren velocidades muy altas, pues es muy difícil de esos impulsos que no haya un salto de impulsos y demás y de controlar, por lo tanto. Motor de reluctancia variable. También llamados de reluctancia conmutada. Tienen un rotor dentado de hierro dulce y de 3 a 5 bobinas en el estator, conectadas a un terminal común, tal como veis ahí. Parece un motor en estrella, ¿vale? Veis aquí en esta animación cómo tenemos lo que sería una fase o una bobina, la bobina 2 y la bobina 3. Veis que aquí la secuencia es primero la 1, luego la 2, luego la 3 y así, ¿vale? 1 norte, 2 norte, 3 norte, 1 norte por aquí, otro norte, ¿vale? Digamos que cuando el uno este es norte, este otro es sur, y así sucesivamente. Entonces, fijaros que lo que hace el motor, el rotor, si os fijáis en cada bobina, lo que hace es intentar reducir la reluctancia del sistema. Pues si os fijáis bien, el motor pretende llegar a enfrentarse con la bobina que en ese momento está actuando para reducir la reluctancia, para reducir la resistencia. Siempre el motor se va a poner a girar para evitar seguir al campo de alguna manera, pero no lo sigue, porque fíjate que el campo va en un sentido y el rotor va en otro sentido, no es un motor asíncrono, sino que lo que hace es el motor coger alguna de las piezas polares que tiene e intentar enfrentarlas con el campo magnético que en ese momento está activo, para reducir la reluctancia. Está claro que cuando esto está enfrente, la reluctancia es mínima. Entonces lo que hace el rotor es intentar seguir la reluctancia mínima, conseguir la reluctancia mínima. Esto sería en un dibujo que tengo aquí, ¿veis? Por ejemplo, esta posición de aquí, que no está todavía frente al polo,
aquí hay un punto de discontinuidad que hace que su reluctancia sea grande. Entonces lo que quiere hacer el rotor es enfrentarse a la pieza polar para que la reluctancia sea mínima. Busca el valor de menos reluctancia magnética, de menos resistencia al paso del flujo magnético. Eso es lo que hace el motor de reluctancia variable. Se mueve porque quiere conseguir la mínima resistencia. Ahí está en un punto en el cual, en el gráfico de abajo, en el cual la resistencia es alta, la reluctancia es alta. Entonces lo que hace el rotor es moverse hacia el sentido contrario de la aguja del reloj para que la reluctancia sea mínima, que es cuando se consigue cuando está justamente enfrente. ¿Vale? Lo veis, podéis ver entre este dibujo y este, veis cómo es lo que lo consigue. ¿Veis? Vamos a fijarnos en una pieza polar porque si no nos vamos nos fijaremos cuando llegue aquí. ¿Veis? Ahí, ¿veis? Intenta ponerse enfrente. ¿Vale? Encuentra una pieza polar que se encuentra ahí y lo que quiere conseguir es ponerse enfrente para reducir la reluctancia, que sería el caso este de aquí. Así es como funciona un motor paso a paso de reluctancia variable. ¿Ah? No usa imanes permanentes en el rotor, por eso este motor se mueve libremente al girarlo. No así el imán permanente. El imán permanente, cuando tiene corriente y no le metemos ningún impulso, está bloqueado porque le sujetan los imanes, vamos a ver ahora. Sin embargo, este se puede mover libremente, porque bueno, la reluctancia no le impide, no hay un campo magnético fuerte que si, cuando por ejemplo aunque haya corriente en una de estas, queda en esta posición enfrentada, parado ahí, pero yo le puedo mover con determinada facilidad, ¿no? A diferencia de un imán permanente que va a quedar clavado ahí. Los motores de este tipo poseen un rotor de hierro dulce que en condiciones de excitación y bajo la acción de su campo magnético buscan la mejor resistencia a ser atravesados por su flujo. ¿Veis? En este párrafo es donde se explica esto que os he dicho. El rotor busca la menor resistencia a ser atravesado por su flujo. Es decir, busca la menor reluctancia. Y por eso se mueve. Motores de imán permanente. Pues están constituidos por imanes. Este es muy sencillo de entender. Y lo que hace es buscar el polo adecuado para ponerse a él. Sabemos que el magnetismo, polos iguales se repelen, polos opuestos se atraen. Bueno, pues si yo donde hay un norte pongo un sur, donde hay un sur pongo un norte, el rotor intenta alinearse con el polo correspondiente. Es decir, arriba, cuando haya un sur se intentará alinear con un norte ahí, y cuando haya un norte ahí se intentará alinear con un sur. Entonces lo que tenemos que hacer, tanto en este caso como en el anterior, ya podemos percibir que lo que tenemos que hacer es ir dando impulsos de manera ordenada a las bobinas que están distribuidas en el estator. ¿Vale? ¿Vale? 1, 4, 3, 2. Así, aquí está la serie así. 1, 4, 3, 2. Si quiero invertir el sentido de giro, tengo que invertir la secuencia 1, 2, 3, 4. Aquí, como hay varias bobinas, pues puedo utilizar una secuencia que sea incorrecta, con lo cual el motor no se movería. Si aquí utilizo yo la secuencia 1, 3 y luego 4 o 2, el motor no se mueve. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de conectar un motor paso a paso vamos a tener eso, 4 conductores que habrá que llevar el A, el B, el C y el D de manera adecuada, que también se indica ahí cómo se hace esto. Y si tiene mucha fuerza de imán, ¿no podría saltarse uno y moverse? Aunque sea... No, porque el diente anterior lo tiene sujeto. Es decir, no, si tú sigues aquí el polo sur, por ejemplo, ¿vale? ¿Ves que se mueve en sentido de la aguja del reloj? Bueno, pues no se va a saltar. Vamos a seguir el polo norte porque es el que está indicando. No se va a saltar de la bobina 2 a la 4 si está antes la 1. ¿De acuerdo? Si después de la 2 viene la 4 es cuando no se salta de ninguna manera. Entonces queda ahí el motor sin velocidad, sin sentido definido. El número de pasos del motor paso a paso está limitado por su estructura física. Porque claro, este de aquí arriba tiene 2 polos, pero bueno, lo suyo para que tenga mayor resolución es que tenga mayor número de polos, como por ejemplo en este. ¿Vale? Aquí ya tiene 6 polos. Y con esto, y con todo y con eso, bueno, pues
tenemos, bueno, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con eso, pues la resolución es muy pequeña. Fijaros bien cómo, o sea, es grande la resolución. ¿Veis cómo los saltos son grandes? Para hacer que esto fuera, los saltos fueran más pequeños, estos sectores circulares de aquí, estos, llamémoslo quesitos, tienen que ser más pequeños. Si quiero poner menos altos, o sea, más altos. Lo cual quiere decir que un motor de este tipo tiene unas limitaciones estructurales, porque no es fácil poner aquí tantos polos de esta forma, constructivamente hacer eso. Y entonces el número de pasos está limitado por su estructura física, porque por lo que el ángulo mínimo es grande y su resolución es bastante baja. Ofrece como principal ventaja que su posicionamiento no varía aún sin excitación y en régimen de carga. Es decir, se puede detener el rotor quedándose retenido y sujetando la carga. Si yo tengo el motor, este motor, dejo de meterle impulsos, pero sigo manteniendo la tensión, ese motor se queda ahí clavado, ¿no? Porque el polo norte sujeta al polo sur y el polo sur sujeta al polo norte y en ese momento esté. Fijaros que aquí la tensión que se está metiendo en esta animación va primero, si seguimos el polo norte, que sería el azul, va en sentido de las agujas del reloj. Y nuevamente el giro del motor va en sentido contrario. Porque lo mismo, el polo norte del rotor busca el polo sur del estator y viceversa. Tiene menos inercia. Claro, cuando tú le paras, a no ser que tenga una carga muy grande que lo arrastre, que puede ocurrir, que venza esa fuerza, entonces el motor estaría subdimensionado en ese caso. Entonces tiene esa ventaja, y tiene la ventaja de que tiene par y reposo. Es decir, puede sujetar una carga. Híbridos. Es una combinación de los dos tipos y aporta la ventaja de ambos tipos también. Es una combinación de los dos anteriores. El rotor suele estar constituido por anillos de acero dulce, dentado, daros cuenta, ¿ves? Sería un poquito esto. Y en su interior hay un imán permanente, dispuesto así. Fijaros bien este dibujo de aquí arriba. Norte hacia la izquierda, sur hacia la derecha. Estos dientes son dos cilindros dentados que están decalados entre sí. Fijaros ahora en el dibujo este de aquí abajo, donde vemos que el diente superior, por ejemplo, de este polo, o sea, de este anillo está aquí, y aquí está el diente superior del otro que coincide justo con un diente inferior del anterior. Vemos aquí que los dientes superiores, por establecer un criterio, son los coloreados y los dientes inferiores son los grises. Pues veis cómo están decalados uno con respecto de otro. Entonces, por ejemplo, en este de aquí tenemos que son todos polos norte y en este de aquí tenemos que son todos polos sur. ¿Vale? Con esta disposición conseguimos dos cosas. Primero, que los cilindros de los polos norte y polos sur actúen como reluctancia variable con esos dientes. Y segundo, también que podamos meter una gran multitud de polos alternados sin tener que hacer esa subdivisión sectorial de un solo cilindro, que mecánicamente es más compleja. Fijaros en la diapositiva anterior, como si queremos construir un cilindro de un tambor, por así decirlo, de este tipo, con multitud de polos, pues esto tenemos que hacerlo mucho más pequeños y esto constructivamente es complejo. Sin embargo, con el motor híbrido se consigue de esta forma, porque aquí la polaridad norte se transmite a este cilindro de aquí, a este cilindro dentado, y la polaridad sur se transmite al otro cilindro. Por tanto, aquí tenemos un cilindro con dientes polos norte y aquí tenemos un cilindro con dientes polos sur. Que al estar alternados, pues tenemos ya una multitud de saltos con una distancia de resolución muy baja. Una distancia entre dientes muy baja. Por lo tanto, tenemos ya que los pasos, podemos hacer una cantidad de pasos, unos pasos mucho más pequeños, una resolución mayor en este caso.
El híbrido, por lo tanto, es probablemente el más usado de todos los motores por pasos, porque consigue eso, una mayor resolución debido a esta disposición. O constructivamente es mucho más fácil hacer esto que no uno de imán permanente con muchos pasos. Combina las mejores características de los anteriores, porque también aparte de los polos, multitud de polos norte y polos sur, también como en el estátor también va a haber los mismos números de dientes, pues también va a actuar como reluctancia variable. Va a actuar la reluctancia variable entre dientes de polos, o sea, entre dientes del estátor y dientes del rotor. Entonces se van a unir ambos efectos, el efecto del imán permanente que lo sujeta y el efecto del impulso que recibe de la búsqueda de la reluctancia menor. Tiene muchos polos en el rotor, por ejemplo 200, y por lo tanto altas resoluciones. Tienen un gran torque o par, el término torque o par es sinónimo, y se emplea mucho en instalaciones industriales. Los motores de imán permanente y los híbridos son semejantes desde el punto de vista de control y pueden darse dos tipos, unipolares y bipolares. Bien, aquí tenéis un poco la animación de lo que sería esto. Es que a pesar de que tiene 4 bobinas el rotor, pues lo que marca el salto o el paso, perdón, en el estator, tiene 4 bobinas en el estator, lo que marca el salto son los polos que tenemos en el rotor. Fijaros como estamos viendo aquí el rotor, este de aquí arriba, estamos viendo de frente, y vemos cómo tenemos los dientes rojos y los dientes azules, que serían los polos norte y los polos sur respectivamente, que van buscando su polo correspondiente. Nos fijamos aquí, bueno, pues cuando aquí en esta bobina sea un polo norte, pues se querrá poner aquí un polo sur, y luego a lo mejor le pasará a esta bobina, y luego le pasará a esta, y luego le pasará a esta. Entonces el salto que se produce es el salto correspondiente a estos dientes. Bien, hemos dicho que los motores híbridos, que son los más utilizados, pueden darse dos tipos, unipolares y bipolares. Esto de unipolares y bipolares no debe de confundirnos, no se refiere al número de polos magnéticos. Tenemos que tener muy en cuenta eso porque nos puede confundir. Y unipolares que tienen solamente un polo o un par de polos. Bipolares, no. Unipolares y bipolares se refiere a la circulación de la corriente, a la polaridad de la corriente a través de las bobinas. A la polaridad de la corriente, sentido de la corriente a través de las bobinas. A eso se refiere los unipolares y bipolares. Lo vamos a ver ahora. Los motores unipolares tienen 2 bobinas en el estator, y cada una de las cuales tiene una toma intermedia. Ya vamos hablando de la estructura eléctrica real de los motores paso a paso. Tienen 2 bobinas en el estator y cada una tiene una toma intermedia formando 4 grupos de bobinas. Fijaros bien cómo está aquí abajo de esta animación. Tiene 2 bobinas, 1 y 2, y cada bobina tiene una toma intermedia. De manera que tenemos 4 grupos de bobinas. De la bobina esta de aquí tenemos entre la toma intermedia y la de arriba, y entre la toma intermedia y la de abajo, 2. Y de la bobina esta de aquí, de la bobina B, tenemos entre la toma intermedia y la de la izquierda, B positivo, entre la toma intermedia y la de la derecha, B negativo, otras 2. 4 grupos de bobinas. Según puede apreciarse en la figura del motor paso a paso, salen 2 grupos de 3 cables, salen 6 cables. Aunque en realidad, a la hora de conectarlo, van a ser 5 cables, porque fijaros bien cómo está. En esta animación está expresándose cómo pasa la corriente y cómo se forma la polaridad aquí en un supuesto. Y es que la toma intermedia va a positivo y las otras van a negativos, pero en función de estos interruptores de aquí, que son transistores. Una vez le toca un sector, otra vez le toca otro, otra vez le toca otro y otra vez le toca otro. Veis que hay una secuencia de 4 tiempos. ¿Vale? Si empezamos, por ejemplo, por este de aquí, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Tenemos sentido positivo el rojo, sentido negativo el azul, por ejemplo. A sentido positivo, B sentido negativo, A sentido positivo, B sentido negativo, ¿vale? Bueno, no me refiero a eso. Realmente el sentido positivo y negativo no lo da el color, sino que bueno, el rojo sería la bobina A y el azul sería la bobina B. En cualquier caso, lo que sí que nos podemos dar cuenta en esta secuencia es que en cada sector de la bobina siempre la corriente va en el mismo sentido. Y por eso se les llaman unipolares.
Esa es la razón de que a estos motores se les llame unipolares. Si nos fijamos bien, en toda esta secuencia, la parte superior de la bobina A siempre va la corriente hacia arriba, cuando le toca. Ahora, ¿lo veis? Ahora también, siempre va la corriente hacia arriba. Y eso pasa en las 4 secciones. Por ejemplo, la sección de abajo de la bobina A siempre va la corriente hacia abajo cuando le toca. No cambia la corriente en cada uno de los sectores. Siempre le tocará cuando le toque, pero cuando le toca siempre va en el mismo sentido, que es de la toma intermedia hacia el extremo. Y por eso se les llama unipolares. Esa es la razón del unipolar, que la corriente siempre tiene la misma polaridad. ¿Vale? Y el control más o menos se hace así, con interruptores colocados de tal forma que les llegarán los impulsos, y esos impulsos que le llega un tren de impulsos, hay un circuito electrónico que hace, ahora te toca a ti, ahora a ti, ahora a ti, ahora a ti, ahora otra vez a ti. Va repartiendo ese circuito electrónico. Es una tarjeta en la cual ya digo, nosotros metemos un tren de impulsos, indistinguible. Y luego hay una tarjeta electrónica que tiene una salida de 4 cables para que le toque a cada una de las 4 secciones, en una forma ordenada. Y el orden de esa secuencia es la que va a indicar el sentido de giro del motor. ¿Vale? Sería más o menos esto. Y entonces por eso se les llama motores unipolares. Fijaros bien que hay un tiempo en el cual trabaja el sector A superior, luego el sector B derecho, luego el sector A inferior y luego el sector B izquierdo. Y esa es la secuencia. ¿Vale? Y esa secuencia propicia que los polos giren en este sentido. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Serían 2 de estos para cada bobina de estas. ¿Vale? Entonces 2 pares serían para cada bobina de estas. Y así sería el tema. Por ejemplo, este sería entre este y este entre este y este, esta otra bobina sería esta y otra bobina sería estas dos. ¿Lo veis? Y entonces así es como se establecería la secuencia en un motor unipolar. Y se les llama unipolar por eso, porque cada sector de bobina siempre va la corriente en el mismo sentido. Los 6 terminales, o 5 realmente, porque si os dais cuenta, aunque sean 6 terminales, hay 2 de ellos que son las tomas intermedias que van al mismo terminal. Por lo tanto, en un motor unipolar nos vamos a encontrar con 5 terminales normalmente, o 6, pero normalmente serán 5 terminales. El común, que es el común de los comunes, y luego los 4 extremos, los 2 extremos de la bobina A y los 2 extremos de la bobina B. Entonces deben de ser conectados a un circuito de control, esos 5 terminales, el común por un lado y luego la otra secuencia. Y esos 4 de secuencia son los que debemos determinar a cuál va cada uno, porque si nos equivocamos a lo mejor el motor no funciona. Hay 2 posibilidades de conexión correcta, para que gire en un sentido y para que gire en otro sentido, y otras tantas de conexión incorrecta en el cual no girará para nada. Entonces hay un método para saber cómo tenemos que conectar esos terminales, porque habrá los 4 terminales del motor, bueno, los 5, aunque el 5, el común es fácil, y los 4 terminales de la tarjeta controladora. Entonces ahí el kit será saber conectar los terminales del motor a la tarjeta controladora, porque son 4. No son 3 como en un motor trifásico, que entonces en ese caso daría igual, o gira en un sentido o gira en otro. No, aquí ya son 4. Luego o gira en un sentido o gira en otro, o no gira para nada. ¿No? Tiene un poco eso. Si generamos una secuencia adecuada de funcionamiento de estos interruptores, se pueden producir saltos de un paso en el número y sentido que se desee, que es lo que acabo de indicar ahora. Y los motores bipolares, con esto vamos a terminar esta sesión, tienen 2 bobinas en el estator, igual, pero sin toma intermedia. Los motores bipolares solo tienen 4 terminales, como está en ese dibujo. ¿No? Y como puede apreciarse en la secuencia, en cada bobina, unas veces circula la corriente en un sentido y otra vez debe circular la corriente en otro sentido. Fijaos, por ejemplo, la bobina está de aquí arriba, la bobina A. En este momento circula hacia arriba y en este momento circula hacia abajo. Es decir, en una misma bobina se pueden dar las 2 polaridades y por eso se los llama bipolares. Por eso se los llama bipolares.
Porque en la misma bobina, una vez circula la corriente en un sentido y otra vez circula la corriente en otro sentido, para conseguir los polos adecuados, los polos magnéticos adecuados. Y por eso se les llama bipolares. Entonces quiero que quede bien claro cuál es la diferencia entre unipolares y bipolares. Se refiere a la polaridad eléctrica. En el unipolar hay 4 secciones de bobina y en cada una de las secciones siempre circula la corriente en el mismo sentido. Aquí solo hay 2 bobinas, pero para conseguir los 4 tiempos que se necesitan en un motor paso a paso, tiene que circular la corriente en la bobina A de arriba a abajo, luego la bobina B de arriba a abajo, luego la bobina A de abajo a arriba y luego la bobina B de abajo a arriba. Y esa es la secuencia, ¿vale? Que lo veis aquí. Bueno, de abajo a arriba, izquierda a derecha. Bueno, se deben alternar las polaridades. Una polaridad A, otra polaridad B, otra polaridad A, otra polaridad B. ¿No? Y para conseguir esas polaridades, esos cambios, fijaros cómo tienen que estar ahora los interruptores o los transistores. Esto se llama un puente H. Porque si nos fijamos, en realidad serían 2 puentes H. Están conectados entre positivo y negativo esos transistores conectados en serie. El puente H correspondiente a la bobina A, veis que tienen que polarizarse los transistores por pares, el de arriba con el de abajo y el de abajo con el de arriba, para que gire en un sentido, para que circule en un sentido, fijaros bien, para que circule en este sentido, este con este. Y para que circule en sentido contrario, este con este. ¿Vale? El de arriba con el de abajo reciben el mismo impulso y el de abajo con el de arriba reciben el mismo impulso. Digamos que estarían conectadas las bases de estos transistores para que reciban el mismo impulso. Así que tenemos también una serie de 4 impulsos. Arriba y abajo de este, abajo y arriba de este, arriba y abajo de este y abajo y arriba de este. Los 4 impulsos. Igual que en el unipolar. Por lo tanto, la tarjeta que genera esa serie de impulsos puede ser la misma para un unipolar que para un bipolar. Lo que no es la misma es la tarjeta de potencia. Digamos, la tarjeta de potencia es la que alberga esos interruptores, esos transistores que atacan al motor. Fijaros que aquí, la tarjeta de potencia de este motor, que podríamos percibirla a través de los transistores, contiene 8 transistores, montados en 2 puentes H. Sin embargo, en el unipolar es una tarjeta con 4 transistores. ¿De acuerdo? Entonces cambia. Sin embargo, la tarjeta que tiene la secuencia de pulsos, o que genera la secuencia de pulsos, es la misma. Por lo tanto, podemos percibir que un motor paso a paso necesita 2 drivers, o 2 controladores. 2 tarjetas previas. La de potencia, la que abre y cierra los interruptores y dice ahora tú, ¿vale? Y la generadora de pulsos, que va a generar una serie de pulsos en 4 fases. Primero el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Luego el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4, y así. ¿Vale? Y todo a partir de un tren de impulsos que vamos a meter a la tarjeta primera controladora y un bit que va a indicar el sentido de giro. Se puede incluir también un bit más de habilitación o inhabilitación del motor. Digamos que lo que le llega a un sistema de motor paso a paso que tiene un driver de potencia y un driver de generador de impulsos es un tren de impulsos, un bit de cambio de sentido de giro y un bit de habilitación o inhabilitación del motor. ¿Vale? Entonces se observa que en un motor de bipolar son 4 hilos, por lo tanto ya físicamente cuando llega a nuestras manos un motor sin abrirle, por el número de hilos podemos deducir si es unipolar o bipolar. Si solo tiene 4 hilos es bipolar, necesariamente. Si tiene más de 4 hilos, 5 normalmente, a veces 6, es unipolar. Si tiene 6 hilos, ¿los dos comunes van juntos o cómo? Habría que ponerla juntos, la conexión va a ser esta. Si tiene 6, la conexión va a ser esta. Fíjate que aquí tenemos que el común de esta bobina va a positivo y el común de esta bobina también va a positivo. Entonces hay que, con un polímetro y por continuidad, eso ya lo veremos en la siguiente sesión, habría que detectar cuál es el común y luego cuál es el A, el B, el C y el D, que es algo que te estoy diciendo yo con la serie. Hay que nombrar, esos 4 terminales salen 4 cables. Yo tengo que decir cuál es el A, el B, el C y el D, para decir, bueno, pues una de las secuencias es A, B, C, D. Y otra secuencia es D, C, B, A. ¿Vale?
Cualquier otra secuencia no me sirve. Entonces tú cuando vayas a conectar un motor tendrás que saber cuál es cuál. Aunque normalmente el fabricante por colores y tal más o menos te lo indica, pero tú si tuvieras esa dificultad, habría que... Entonces, una de las cuestiones es detectar cuál es el común. Eso enseguida que empieces a medir resistencias te darás cuenta de cuál es el común. Te darás cuenta que hay dos bobinas, si están separados o si están juntos hay una sola bobina pero hay un común, y ese hilo común tendrá la misma resistencia con cada uno de los otros 4 conductores. Si yo mido resistencia entre dos que no son comunes, va a ser el doble. Si lo ves aquí, si yo pongo el polímetro entre este terminal y este, va a dar una resistencia doble que si lo pongo entre este terminal y cualquiera de los otros dos. Entonces enseguida podrás deducir cuál es el común. Y los otros 4, ya te digo, hay un medio mediante el cual nosotros metemos una tensión de 5 voltios y vemos si pega salto o no pega salto. En fin, eso ya os lo comentaré o lo veremos más adelante, cómo se determina esa polaridad. Con esto terminamos la sesión de hoy aquí, para dejar ya para una próxima lo que nos queda que finalizar, con el cual finalizaríamos en la unidad de trabajo 4.